escuchan. Voy a saludar a Luz Salgado Rubianes. El Tribunal Constitucional de Perú produce la noticia del día en ese país. Ordena la liberación del expresidente Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado. Hay que recordar que en 2017 el presidente Fujimori obtuvo un indulto humanitario por parte de Pedro Pablo Kuczynski, también presidente de Perú. Sin embargo, la Corte Suprema, acatando esa resolución de la Corte Interamericana, dejó sin efecto el indulto. Ayer, el máximo ente constitucional ha dicho que el tribunal ha dicho que debe recuperar inmediatamente su libertad. Nuestra invitada ha sido 2 veces presidenta del Congreso, 6 veces congresista, ha militado 30 años con Alberto Fujimori en política en su país y nos atiende a esta hora. Doña Luz Salgado Rubianes, buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de Radio Colombia, para su director Julio Sánchez y al amigo Carlos Contreras. Encantado de estar con ustedes. Gracias, doña Luz. Doña Luz, ¿Alberto Fujimori recupera su libertad y vuelve a la política? Esperemos que recupere su libertad hoy. Anoche ya se debía ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional, pero por unos trámites administrativos no fue liberado. Miles de peruanos estamos esperando que se haga justicia con el hombre que nos pacificó al país, con el hombre que luchó contra el narcotráfico y el terrorismo y que sacó al país adelante con una constitución que ahorita es la más larga de la historia, que nos ha permitido salir del subdesarrollo. Es una injusticia que este presidente que nos dio tanto a los peruanos continúe todavía encarcelado por una cuestión ideológica. Lamentablemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos últimamente, y no digo últimamente, hace más de 20 años, lo que hace es sancionar a quienes han luchado contra el terrorismo y más bien el Estado peruano ha tenido que pagar sendas indemnizaciones a terroristas convictos y confesos. Pero cuando se trata de Alberto Fujimori, son muy rápidos para sacar resoluciones tratando de impedir la salida de cárcel de un hombre de más de 85 años con un cáncer a la lengua, con hipertensión, con problemas graves de cardiopatía y otros más. Y entonces nos parece insólito que la institución que debe defender derechos humanos no tenga un ápice de consideración para poder sacar al presidente Fujimori, sino que actúan contra él con resoluciones continuas durante el transcurso de estos años. Anoche mismo han sacado prestamente otra resolución ordenando al Estado peruano que no libere a Fujimori. Tanto temor le pueden tener a un solo hombre, nosotros nos parece imposible y la Corte ya ha demostrado que está totalmente ideologizada y no le sirve para defender los derechos humanos de las personas. Señora Salgado, usted dice que miles de peruanos están esperando la libertad de Fujimori, pero otros peruanos que salieron ayer a protestar enfrente del Tribunal Constitucional, enfrente del penal Barbadillo, dicen que no debe ser liberado. ¿Usted no cree que esta posible liberación, inminente liberación de Fujimori, le haría daño a una sociedad peruana que ya ha sido golpeada en los últimos 6-7 años por convulsiones políticas y sociales? Este daño está hecho ya hace más de 25 años y el tema es que hay un antifujimorismo que ha permitido que inclusive en elecciones se puedan tener presidentes que le han causado mucho daño a nuestra nación. Ahí está el presidente Toledo, que salió robando a todos los peruanos, el presidente Vizcarra, que tiene miles de procesos, el presidente PPK, que también está procesado, el presidente Castillo, que es el último nefasto que quiso nuevamente cerrar todas las instituciones del Estado. Eso es lo que se ha conseguido con ese odio y el antifujimorismo que propugnan casualmente estas personas que ya han sido indemnizadas por los deudos en algunos casos y otras simplemente están agarradas de un establishment de poder, porque con todos estos presidentes corruptos han estado gobernando nuestro país. El fujimorismo no está en el poder desde el año 2000.
Entonces no pueden decir que tienen la responsabilidad de todos los problemas. Aquí hay gente de ONGs que viven de supuestamente defender los derechos humanos de algunas personas que han sido vinculadas totalmente con el terrorismo. Otras podrían haber sido inocentes, pero en todo caso, Fujimori no ordenó matar, no se ha probado en ningún medio. Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Ese es un relato que han inventado las ONGs que viven de cobrar las indemnizaciones y comisiones al Estado peruano. Entonces, ese es un tema muy grande que tenemos que analizar. Pero es que parece que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no hubieran existido. Es que estamos, y que esas víctimas y los familiares de esas víctimas parece que se quisieran borrar de la historia. O sea, esos son hechos reales. No se han borrado de la historia. No se han borrado de la historia. Ahí están y han sido sancionados los militares que intervinieron en esa terrible acción. Han sido sancionados, están pagando cárcel. Entonces, además, estas víctimas han sido indemnizadas, han sido ya indemnizadas por el Estado peruano, ¿no? Entonces, las víctimas no, los familiares que siguen viviendo de eso, viajan por todo el mundo, están agarrados a las ONGs y quieren seguir usufructuando, pero a costa de los derechos humanos de una persona que fue presidente y que fue condenado por una autoría mediata, una técnica judicial que utilizaron solamente con Fujimori. Han habido muertos después con Toledo, con Vizcarra, han habido muertos con PPK, han habido muertos con Castillo, con Alan García. ¿Acaso ellos han sido acusados, esos expresidentes, de autoría mediata? En absoluto. Aquí se ha hecho un ensañamiento contra Alberto Fujimori que les quitó al cabecilla máximo del terrorismo, que fue Abimael Guzmán. Eso no le perdonan a Alberto Fujimori. Les destrozó un plan que era para toda Latinoamérica. Y no nos olvidemos que aquí el terrorismo está mezclado con el narcotráfico, estimados amigos de Colombia. Lamentablemente nuestros países están dominados por estas mafias que exportan el clorhidrato de cocaína y tienen mucho dinero y se mueven con medios de comunicación, se mueven con ONGs, se mueven alterando todo el sistema porque ahí es donde reinan, donde hay caos, ellos salen adelante con su negocio ilícito. Entonces, tengamos claras las cosas. Nuestro país venció el terrorismo al capturar a Abimael Guzmán, a Polay Campos, a toda la cabecilla que tenían el narcotráfico mezclado con terrorismo, y eso no nos perdonan a los fujimoristas. Señora Salgado, como usted sabe, desde 2009 el Fujimori cumplió una condena de 25 años por corrupción, usurpación de funciones, no solo las masacres que mencionó mi colega. ¿No cree usted que esto puede sentar un precedente para que en el futuro Alejandro Toledo, un expresidente que usted mencionó y criticó, y Pedro Castillo, ambos en Barbadillo, salgan libres? El indulto es una institución jurídica que existe en nuestra Constitución. Si ellos, por A o B, estuvieran con cáncer, tuvieran 85 años y hubieran cumplido siquiera, ¿qué te digo?, 16 años en cárcel como los ha cumplido Fujimori, y yo creo que podrían obtenerlo, pero tendrían que hacer el trámite correspondiente. El tema es que Fujimori no se le ha encontrado en absoluto casos de corrupción, mi estimado, y lo que ha tenido es una sentencia que la que los mantiene hasta ahora es por autoría mediata, y esa aplicación solamente ha servido para el presidente Fujimori. Una última pregunta, doña Luz. Usted ha dicho que al presidente Fujimori lo han perseguido por su ideología política. En el caso del señor Vladimiro Montesinos, de quien vimos unos videos que conoció todo el mundo recibiendo maletas de dinero, ¿a él también lo persiguieron por ideología política? En absoluto. A él se le comprobó, tuvieron cuentas que salieron al aire, lo que nos llamó la atención a todos los peruanos, y por eso está bien condenado. Y por último, sabrán ustedes que Montesinos ya está cumpliendo su sentencia y sale en el próximo año. O sea, él va a salir antes que Fujimori, que no se le encontró nada en absoluto. ¿Les parece eso justo? Doña Luz, gracias por su tiempo y solo desear que vengan mejores
momentos para un país que queremos tanto como es el Perú. Lo que no debemos perder es la humanidad. Y si ha habido indultos para terroristas, Recibes. ¿por qué no va a haber indulto para Alberto Fujimori? Eso les dejo pensando. Muchísimas gracias, amigos de Colombia.